Vamos a hablar de el altruismo, la resistencia, la mediación y la intuición. Hemos tenido que elegir porque es que no se puede dar todo y puede ser que algunas palabras os molesten más que otras. Digo yo, por ejemplo, altruismo, pues si no os gusta mucho, pues ponerle entrega, generosidad, más o menos son virtudes o valores equivalentes. Con respecto a esto, esa palabra que al final hemos decantado por altruismo, en ese caso, cuando la he investigado, pues me ha llamado la atención porque para mí era una palabra muy antigua y mi sorpresa ha sido grande porque en realidad se acuñó en el siglo XIX, ahí va, por un filósofo de la positivista llamado Auguste Comte. Y bueno, porque esa corriente ha influenciado mucho y sigue influenciando hoy, y pues si pusiera palabras para calificar o un poco clasificar, es una filosofía, ciencia muy materialista. Entonces, justamente ha buscado esa palabra porque de alguna manera le molestaban las palabras clásicas por su perfume a religioso, a sagrado, espiritual, y de alguna manera ellos rechazan esto. Entonces, bueno, la palabra altruismo, la verdad, no sé qué os parece, pero a mí me parece muy bonita también, porque se inspiró del italiano altrui y del latín alter, el otro. Entonces también la idea de poder, él dice que es la proyección de yo personal hacia otro yo. Bueno, pues no está mal la palabra, no está mal. Simplemente, pues es esa tendencia que se marca con esa corriente, es querer ser original, como no enlazar con las tradiciones atemporales, y bueno, pues allá él, pero yo la verdad que considero, y desde este espacio también consideramos que es muy interesante poder aprovechar de toda la tradición filosófica, la sabiduría temporal, porque nos va a traer muchas respuestas. Entonces, bueno, con relación a esa idea del altruismo, la idea también, justamente como estaba hablando de la tradición, pues voy a echar mano de ella, porque algo bueno que tenían en la antigüedad era poder explicar los problemas de los seres humanos a través de su mitología. Y eso no es algo tan extraño, porque hoy en día hay psicólogos que vuelven a esos mitos y encuentran muchas claves de entendimiento. Entonces aquí he elegido el mito de Demeter, también porque Demeter es una diosa madre y si se une, la idea de relacionar el altruismo con lo femenino, pues casi espontáneamente viene la imagen de la madre. Entonces he cogido este mito. Y además tiene una clave interesante, que es la diosa madre, la madre naturaleza, que da alimento a todas las criaturas de la tierra, pero no solo el alimento físico, sino también el alimento espiritual. De hecho, en el Eleusis, en la antigua Grecia, había unos misterios y hay unas representaciones de esa diosa que daba alimento espiritual a las personas que se iniciaban en sus misterios. Entonces, nos da una profundidad sobre este valor. Bueno, yo me imagino que conocéis esa historia, pero también siempre es interesante. Demeter no está sola. Tiene una hija que se llama Proserpina, o Perséfone, según la tradición, y la raptó el dios de los infiernos, Hades. Entonces la madre, desconsolada, buscó a su hija y estaba tan desconsolada que amenazó con volver la tierra estéril si no encontrara a su hija. Cuando se enteró que era Hades, pues puso en práctica su amenaza. Entonces Zeus se alarmó porque ya todos los seres empezaban a morirse, y le dijo a Hades a ver si podía traer de vuelta a Proserpina. Y entonces él astutamente le dio unas semillas de granada sin decirle nada, y ella se comió algunas. Y con este acto
eso le impedía salir del Hades, es como del Hades del infierno, es como si estuviera sellando su estancia. Entonces Zeus también medio y dijo, bueno, vamos a ver, está la madre desconsolada que también necesita tener a su hija, entonces vamos a llegar a un acuerdo. Proserpina se quedará una tercera parte del año con Hades y las otras 3/4 partes del año con su madre. Y así tenemos el simbolismo de las estaciones, del invierno, las otras 3 estaciones, de la vida, de la muerte, que todo esto tiene que estar funcionando de manera fluida. Y así nos da también esa idea de como en el mito pues hay un aspecto un poco oscurillo de Demeter que amenaza y pone en práctica su amenaza, le da igual que los seres se mueran, ella quiere volver a ver a su hija. Entonces esto nos trae, porque todas las virtudes, como diría Aristóteles, tienen su sombra, y más bien sus sombras, siempre hay dos, el exceso y el defecto. Entonces el defecto del altruismo sería el egoísmo, y el exceso sería la prodigalidad, dar mucho, mucho. Y entonces, por ejemplo, esto se nota en las madres que se dedican mucho, mucho a sus hijos, todo, y luego se van los hijos y se queda pues un poco como Demeter, bastante mal. Entonces, de todas formas, como diría el buen Aristóteles, de los dos defectos, de los dos excesos, siempre hay uno que es más fácil, que no es tan ¿cómo diría? El menos malo, digamos. Entonces es mejor tener prodigalidad porque se corrige mucho más fácil que el egoísmo, que realmente es algo cerrado. Y a propósito de egoísmo, Comte decía alguna cosa extraña, extraña, a mí me pareció extraño su definición, porque él hablaba de egoísmo social, en el sentido de que hay un egoísmo que es personal, que yo todo lo mío, y el altruismo es un egoísmo social porque estoy haciendo cosas para los demás, pero para mí también. Aparte de esas ideas de la sombra y de la luz, también sí que la mujer, pues es verdad que tiene esas cualidades, pero es verdad que hay una imagen que es un poco molesta, y que siempre es la idea de que es una víbora para las otras mujeres, o sea que como bastante siempre se ensalza, sí, se habla mucho de esto, cosa que hace mucho daño, creo que hace mucho daño porque no tiene que ser así. Y hay una reflexión que yo me hice porque hace un tiempo escuché un documental que era de una periodista que hablaba de unas mujeres que estaban en una casa de prostitución de lujo en Berlín, y ella quiso escribir sobre ellas, entonces pues fue a esa casa y también se prostituyó. Y bueno, no es para hablar de la prostitución, pero un comentario que hizo, que ahí decía que el ambiente entre las mujeres era muy bueno, era como una especie de fraternidad, se ayudaban mutuamente. Digo, eso es la fraternidad, el altruismo, pero claro, me da mucha pena que solo se vea esto en casos así, o en casos de guerra, de gran conflicto, que ahí sí se ve que hay una real fraternidad, o no sé, fraternidad, frater, no sé cómo decirlo en femenino, pero bueno, la fraternidad femenina. Y es algo que, bueno, eso es una cosa que lanzo para después de, cuando hayamos terminado, si tenéis algunas preguntas, que a ver si se puede vivir esto sin necesidad de tantas condiciones tan adversas. Y con esto voy a dejar paso a Leticia, que nos va a hablar de la resistencia. Pero antes tengo que traer mi parte de pétalo. Sí, porque como la flor es una rueda de valores, pues bueno, vamos a hacer un trébol